La pena escucharlo, ¿no? Bueno, esta semana arranca formalmente una campaña que está marcada por el Estado, la discusión sobre el Estado. Y la sensación que me quedó después de los actos que hubo este fin de semana y el lanzamiento de Sergio Massa ya a la arena electoral como candidato con una serie de entrevistas, es que curiosamente, y después de haber estado a la defensiva durante mucho tiempo, el oficialismo arrancó a la ofensiva. Bueno, les resultará curioso, pero claro, la imagen del gasoducto a vaca muerta, del gasoducto Néstor Kirchner, es una imagen realmente emblemática para un gobierno hasta ahora asignado por las marchas y contramarchas y en buena medida por la marcha atrás. Además de por las divisiones, ¿no?, que hacían impensable hasta hace unas pocas semanas una imagen como esta que tengo a mi lado. Los principales referentes de la coalición, incluyendo al presidente, aún tras haber sido marginado el candidato que él impulsaba, pero a la vez de haber sido aceptado como candidato a vice en la fórmula principal, en el centro de la foto. Bueno, claro, uno podría destacar la proeza de cumplir con una obra en tiempo y forma en la Argentina. Uno podría subrayar la hazaña ingenieril de pasar por abajo de ríos, por puentes, de haber cruzado 4 provincias. Ya lo hizo el gobierno. Yo prefiero cortar con tanta dulzura. Porque claro, el Estado, para la gente que mira esta imagen, es el gasoducto, pero también es la inflación. Y por eso arrancamos con la entrevista con la que arrancamos recién. La inflación del mes de junio se va a conocer este jueves. Y es probable que Massa ahí vuelva a sacar pecho. ¿Por qué? Bueno, porque el dato de abril dio 8,4%, el dato de mayo dio 7,3%. Estamos hablando de inflaciones altísimas para un mes. Pero mayo es menos que abril y junio lo más probable es que sea menos que mayo. Si a eso le agregamos que julio arrancó también con una inflación relativamente aplacada, podríamos creer que Massa, incluso siendo ministro de Economía, puede seguir sacando pecho como candidato. Miren lo que da la inflación de estas últimas semanas según LCG. Esto es casi ahora una rutina que venimos siguiendo para medir el pulso también electoral de las góndolas. Bueno, las últimas 2 semanas marcaron una inflación del 0,1 y 0,2%. En lo peor de mayo y de abril teníamos marcas semanales del orden del 3,5%, que son demoledoras para cualquier aspiración presidencial de un oficialismo, y ni que hablar de un oficialismo que tiene como candidato al ministro de Economía. Ahora, estos datos, los de las últimas 2 semanas, pueden mover al optimismo exagerado a alguien que diga, bueno, listo, ya está, llegamos ahí. La realidad es que la dinámica del acuerdo con el Fondo Monetario, de su aplicación y de lo indexado que está el gasto en la Argentina, hace que la inflación tenga lamentablemente un piso del 5 o 6% mensual para este año. Eso es lo que dicen absolutamente todas las consultoras, los centros de estudio y las empresas que trabajan sobre esa base para justamente organizar sus listas de precios. ¿Qué va a pasar probablemente? Esta semana van a remarcar las empresas de alimentos y de productos de consumo masivo, tal como acordaron con Matías Tombolini, que les pidió que hasta el 15 no hagan olas para que no salga tan fea la foto del INDEC del mes siguiente. Ahora, la realidad es que la inflación de julio no se va a conocer hasta después de las PASO. Sale 2 días después que las PASO, la inflación de julio. Y por eso, esta que se va a conocer este jueves va a ser la última inflación para Massa en la campaña. Y va a poder mostrar enhebrar 3 índices en baja, aún en niveles altísimos. Ahora, el gasoducto también es una discusión. No es solamente el color de rosa de una foto, de una cantidad de caños que a ritmo industrial se soldaron, se apilaron, se produjeron en Valentín Alsina, se llevaron hasta el lugar y
y se colocaron para que hoy ya el gasoducto esté funcionando, sino que también encierra una discusión sobre para qué el gasoducto. Vamos a arrancar con lo que dijo Sergio Massa respecto de cómo se financió. Escúchalo. Gracias también a los que pagaron, a los argentinos que pagaron el aporte solidario. Les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles, porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. Y a los que no pagaron, se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años, y se lo vamos a tener que cobrar igual, pero los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar. Bueno, no sé si llegaron a detectar, pero mientras Massa decía, bueno, se perdieron la oportunidad de financiar el gasoducto, Cristina atrás le decía, se lo vamos a cobrar igual. Claro, en su momento Sergio Massa no fue de los más entusiastas impulsores del aporte extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. Al final apoyó su sector, obviamente, pero durante largos meses que estuvo cajoneado ese proyecto durante la pandemia, recibía Massa a empresarios que le decían, mirá que esto a nosotros no nos gusta. Bueno, la discusión del financiamiento está saldada porque al final se financió así. Cristina lo dijo en su acto, hubo una discusión respecto a si se podía usar o no el aporte, la terminó saldando Carlos Zanini con un dictamen cuando el Ministerio de Economía no se decidía a aplicarlo porque la ley decía para la producción de hidrocarburos y no para el transporte, y bueno, ahí hubo que saldarlo técnicamente en términos legales. Pero más que la discusión sobre cómo se garpó el gasoducto, lo que emergió también, ayer domingo 9 de julio, es la discusión de para qué hacerlo. Máximo Kirchner, que estuvo allí presente, que no estuvo en el escenario hablando, pero sí dio un par de notas periodísticas, sacó una nota muy interesante en Infobae. Una nota interesante primero por salir en Infobae, el portal de Daniel Haddad, pero segundo por lo que dice, el futuro se planifica, reza desde su título. Y fíjate, dice así, aprendamos de nuestra historia. Loma La Lata era en su momento el gran reservorio de gas que iba a ser puesto en función de todos los argentinos y argentinas, del desarrollo de nuestras empresas. ¿Cómo terminó la historia? Gas barato para Chile, para parte del milagro de un modelo chileno, gas barato para Uruguay y Brasil, gas caro para los argentinos y argentinas y un aparato productivo destruido durante los años 90. Esa fue la realidad y esta es siempre la discusión. Sergio Massa venía destacando en todas las oportunidades en las que hablaba del gasoducto lo bien que nos viene en términos de exportación del gas. Primero nos ahorra los barcos caros de gas que vienen de Trinidad y Tobago, del Golfo Pérsico, de Qatar, de distintos lugares. Pero después, dice Massa, le vamos a poder empezar a exportar, así como ya desde esta semana se empieza a exportar petróleo a Chile, le vamos a poder exportar gas a Chile de vuelta y gas a Brasil a través de los gasoductos de Bolivia, que se está quedando sin gas para vendernos a nosotros, y a la poderosa industria paulista. ¿Qué dice Máximo Kirchner? Eso es lo que pasó con Loma La Lata. Esa no es una buena experiencia. A su vez, la posición de Sergio Massa es la que levantó el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, cuando dijo, chicos, ustedes tienen gas, litio y alimentos. ¿Qué esperan? Véndanoslo que nosotros lo necesitamos. Fíjense qué curioso que Máximo Kirchner suele apostrofar muy duramente a Martín Guzmán, pero Martín Guzmán, el exministro de Economía, le dio hoy una entrevista a EconoJournal, un portal especializado en energía, y le dijo esto. Creo que hay que industrializar todo el gas en la Argentina y solo se tendrían que exportar los excedentes. Tengo el detalle porque realmente vale la pena verlo. Fíjate la coincidencia, ¿no?
Creo que hay que industrializar todo el gas en la Argentina y solo aquello que no se pueda debería ser lo que se tendría que exportar. La prioridad debe ser la industrialización, que es lo que agrega más valor y lo que más empleo y divisas genera en el país. La industrialización del gas implica sustituir importaciones y generar capacidad de exportación de otros productos que no son primarios. La coincidencia con Máximo Kirchner es total. Con Massa, nula. A mí me parece más interesante notar esto que las chicanitas entre los políticos, que si tal se cae bien con tal, que si tal le hizo una zancadilla, un gestito. Acá está en discusión realmente el para qué. Y esto tiene que ver con el debate sobre el litio, de si hacer las baterías acá o exportar para que Elon Musk las haga allá y revertir en todo caso el problema de divisas que tiene la Argentina, porque no digo que sea malo exportar materias primas. Soluciona un problema, que es el de dólares, que es el que genera la inflación. Ahora, en el largo plazo, ¿qué implicancias tiene? Sobre esto es la entrevista con Mario Cimoli que vamos a compartir al final de este programa. Pero Sergio Massa, consensualista, como es, casi hasta la obsesión, dice que se pueden las dos. Ayer se lo preguntó en un muy buen reportaje de Adi Brieva, que reniega de ser periodista, pero él dice, soy peronista, no soy periodista. Pero le preguntó esto puntualmente, que me parece hace al meollo de la discusión sobre nuestro futuro inmediato, que lamentablemente no es lo que se discute en la campaña. Escuchá lo que respondió Massa. Son las dos. Energía barata para la gente, gas barato para nuestras pymes y exportaciones para juntar los dólares para decirle al fondo, cumplimos con ustedes, pero somos soberanos. Chau. Claro, Massa siempre dice que se pueden las dos cosas, que se puede todo. Pero, claro, no es algo que sea infinito el recurso del gasoducto, ni los recursos de Vaca Muerta. Si bien tenemos, como bien destacó ayer, toda la plana mayor del gobierno, para 150 años de gas debajo de la roca madre de Neuquén. Ahora, les decía que en la campaña no se está discutiendo esto, y en la campaña lo que sí está notándose es que sube el tono de una manera medio locoide. Es una campaña feroz, pero que no habla ni de los temas inmediatos que le importan a la gente, ni de los temas estructurales a futuro. Es una campaña ombliguista también, porque se trata casi de un concurso de popularidad, a ver quién insulta a quién, más duramente, si le recuerdan a Favalor o a uno, si le sacan un afiche con su pasado montonero a la otra, si tal presenta soldados en el spot y entonces vende represión. Es algo que quiere sintonizar con el sentimiento, con la pasión, y casi no sintoniza con la razón. Acá es donde empiezan a notarse las operaciones y donde empiezan a notarse también zancadillas extrañas entre socios. Eso fue el escándalo de Franco Rinaldi, por ejemplo. Franco Rinaldi es el primer candidato a legislador porteño por PRO. En la interna de Juntos por el Cambio compite contra los legisladores que propone Martín Lustó. Martín Lustó, respaldado por Emiliano Jacobiti, el jefe de la Unión Cívica Radical porteña, pidió que bajen como candidato a Franco Rinaldi. ¿Por qué? Bueno, por sus dichos discriminatorios. A Franco Rinaldi lo eligieron candidato por sus dichos discriminatorios. ¿Por qué? Porque en pandemia hacía un streaming que se hacía viral y que muchísima gente consumía, irónicamente o no. Y decía cosas como esta. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo mío que sí si es de derecha, dice, yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Afuera. Y así. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Mario Massa, Jessy, ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que
Cuando ya tengas que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? Te va a contar la primicia Mirta, boludo. ¿Qué primicia? Mario no es primicia, papá. Revisa tu bandeja de... Los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives. Todo así, en contra de las minorías, en contra de las decisiones de cada uno sobre su propia vida sexual, estigmatizando a determinados colectivos sociales, diciendo que iría con el lanzallamas a sacar a todos de una villa. Un nivel de insensibilidad realmente atroz. Ahora, nadie en el radicalismo sabía esto hasta el momento en el que lo ungen primer candidato a legislador porteño, a Rinaldi. Bueno, en un rato, Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano nos van a contar qué puede pasar con un Congreso compuesto por figuras como esta, que es en parte lo que se viene, pase lo que pase con las elecciones. Por lo que dicen las encuestas, vamos a tener un Congreso diferente, como dice la campaña de Patricia Bullrich. Hoy Rinaldi volvió a intentar pedir disculpas, no le sale, dice me vengo explicando mal y demás, hace distintos malabares para intentar atenuar las barbaridades que ha dicho durante tanto tiempo y al final dice de ninguna manera voy a renunciar, no creo que sea un país deseable el país en el que alguien, por decir las cosas que yo digo, se ve objeto de censura. No está bueno, dice, que algo así sea considerado censurable. Bueno, es lo que dicen habitualmente los que profieren discursos de odio en general en los medios de comunicación o en la política. Ahora, pasó algo parecido con Javier Milei, porque con Javier Milei hubo gente que se escandalizó por la venta de candidaturas. Esto salió en El País este fin de semana, en El País de Madrid. Un escándalo de venta de candidaturas hunde al ultraderechista Javier Milei en Argentina. Claro, se apilaron 4 o 5 denuncias una tras de la otra. La más conocida fue la de Juan Carlos Bloomberg, a quien le inició acciones legales, Milei, que dice, están pidiendo guita, 10.000, 20.000, 50.000 dólares. ¿Acaso el germen de la dolarización que después quieren llevar adelante en la economía en general? Ahora, nadie se vio venir esto cuando Javier Milei, por ejemplo, promocionaba a una casa de cambio de criptomonedas que terminó siendo denunciada por la Comisión Nacional de Valores como un esquema Ponzi, un fraude, una estafa piramidal. Mirá, lo mostraba así él mismo en sus redes sociales. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola a todos, yo soy el León. Bueno, Milei cobró por esto, y esto fue hace 1 año y pico. Y sin embargo, ahora, recién cuando Milei ya prestó el servicio indispensable de derechizar a toda la dirigencia, a todo el espectro, a todos los candidatos, ahora quienes se asustaron con que esté tercero, segundo, primero en algunas encuestas, lo hunden. Claro, de vuelta, es una campaña alejada de los problemas inmediatos de la gente. Y los problemas inmediatos de la gente aparecieron de golpe el viernes pasado. El viernes pasado, claro, millones de personas se quedaron a pie por una huelga que pudo haberse evitado. Sergio Massa salió a cruzar muy duramente a los empresarios de este sector, de los colectivos. Les dijo esto. No se trataba de una pelea sindical, los salarios habían sido transferidos y depositados por el Estado y lo que hicieron fue retener plata que el Estado les transfirió y que era de los trabajadores en las cuentas de las empresas. Retención indebida de empresarios que muchas veces, digamos, generan daños enormes y que son desconocidos. Entonces, lo que le dije a la gente es, miren, nos estamos
enfrentando a gente que desde la oscuridad pretende condicionar al Estado tomándolos de rehenes a ustedes, y no lo vamos a permitir. Son parásitos y no lo vamos a permitir, dijo Sergio Massa, a quien la pose de sheriff le sale fácil. Pero Cristina, en el discurso que dio ayer ahí en Saliqueló, me parece que dio en la tecla al referirse a quién es subsidiado con el subsidio al transporte. Escúchala. Pregunto. Si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? Porque 500 y 500, 1.000, y otro colectivo, lo más común, otros 2.000 pesos. Si es un empleado de shopping que tiene que ir todos los días, ¿cuánto se creen que le hubieran cerrado la convención colectiva de los trabajadores de comercio? ¿Están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o le hubieran pedido un poquito más? Un poquito más, ¿no? Porque se le irían nada más que 30.000 mangos en transporte. Imagínate. Entonces, muchachos, cuando hablemos de subsidios, cuando hablemos del Estado y de los gastos del Estado, miren bien los números. Revisen los números. Ustedes saben que acá revisamos los números muy detenidamente y este debate es tan interesante que me retrotrajo a aquella época de la que hablábamos con Corach. En ese momento, a finales de la convertibilidad, viajar costaba 80 centavos de dólar, ¿te acordás, no? Lo que valía el boleto, 70 centavos de dólar, 80 centavos de dólar, o sea, unos 400 mangos al paralelo. Es lo que decía Cristina. Y era caro transportarse. Era caro también transportar mercadería. Por eso había 20% de desocupación, entre otras razones. En 2007, cuando ya habían pasado varios años de que no había habido aumentos de colectivos y empezaba a subsidiarse, hubo un día de furia en Constitución en el que la gente reventó hasta las boleterías. Todo, absolutamente todo. Fue porque dejó de andar el tren metropolitano en ese momento en manos de un empresario hipercorrupto que después fue corrido de las concesiones. En ese momento una socióloga súper inteligente, que lamentablemente ya no está entre nosotros, se llamaba Susana Torrado, escribió una nota en el diario Clarín, otro diario Clarín también, que se tituló así, Una protesta de consumidores. Y decía Torrado, en el capitalismo, los trabajadores son en general objeto, no sujeto, pero empiezan a sentirse sujetos en la medida en que les piden más. Y dice, son los trabajadores los que empiezan a reivindicar condiciones aceptables para realizar un consumo, o sea, el desplazamiento laboral, que además de costearse con su propio salario a través de las rentas generales del Estado, beneficia directamente a sus empleadores. Esto es lo que dice Cristina. El subsidio al bondi no es al usuario, es al empresario que le puede pagar menos por el salario a esa persona que se mueve más barato de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, revisamos exhaustivamente los números y lo que muestran es que Massa no tiene razón. No les depositaron en tiempo y en forma la guita a los empresarios. Ojo, no los voy a defender, ¿eh? Los empresarios históricamente del colectivo ganan fortuna, millones y nadie les revisa las cuentas. Pero mira este gráfico, el que preparó Jerez, un grupo heterodoxo que solemos citar acá, sobre la deuda que acumuló en estos meses Sergio Massa con las empresas de colectivo. Lo amarillo es lo que les prometieron a las empresas y lo verde es lo que efectivamente se pagó. Durante enero, febrero, marzo y abril, la deuda flotante se incrementó porque se les pagó menos de lo que el Estado se había comprometido a girar. En mayo bajó un poco porque se pagó lo atrasado, pero en junio volvió a incrementarse muy fuertemente. El acumulado tiene una deuda flotante de más de 100.000 millones de pesos. Y eso es lo que reclaman los empresarios, que no quieren que eso se les licúe con la inflación. Ahora, ¿quién es el que le reclama a Sergio Massa que apriete ahí a donde puede generar una pueblada en cualquier momento, como la de 2007 o como la que pareció latir el
viernes pasado, el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional va a ser el gran elector en esta campaña. ¿Por qué? Porque de acá hasta el balotaje, cierro con esto, mirá los vencimientos que caen con el Fondo Monetario. Hoy le preguntaron a Sergio Massa si el fondo estaba presionando por una devaluación más brusca o por más ajuste. Él dijo, yo no lo había escrito en ningún lado y las conversaciones son secretas. Se molestó un poco por la pregunta que le hizo Ale Rebocio hoy. Ahora, fíjate, este mes de julio, a fin de mes, hay que pagarle 2.661 millones de dólares. Puede que lo gire el fondo y que Massa no entre en atraso justo antes de las elecciones, pero lo va a tener a tiro para que antes de las elecciones de octubre venzan otros 915. Y por eso no le adelantan todo lo correspondiente a este año. Porque en octubre vuelven a vencer 2.600 millones. Y a cada instancia de la elección, el gobierno va a llegar con la soga al cuello. Como hace el Fondo Monetario cuando toma el control de los países. Como hace el Fondo Monetario cuando los países no se lo sacan de encima. Quédate